Hoy te resumo, el héroe ha regresado. Retomando la historia desde la temporada anterior, tras aquello regresaríamos al pasado, pues un par de días después del desenfreno de Kim Min-soo, este habría avanzado en dirección a la capital, arrasando tanto con civiles como con soldados en el camino, dando como resultado una aniquilación total en la reclamación de la capital. Debido a esto, los miembros del Ministerio Nacional de Defensa se habrían reunido en un cuartel temporal, en donde serían informados sobre la aniquilación de su ejército, comenzando una discusión sobre lo que debían hacer a continuación. De igual manera se encontrarían disgustados con el ejército estadounidense, pues a pesar de sus intentos de cooperación estos no parecerían tener intención de ayudarlos. Entre todos ellos se encontraría una miembro de la unidad contraterroristas del Servicio Nacional de Inteligencia llamada An Jae-ji, quien no estaría de acuerdo con las decisiones que habían tomado hasta el momento, ya que si desde un principio hubiesen ordenado a las tropas proteger a los civiles habrían logrado proteger a las fuerzas restantes. Sin embargo, solo habían desplegado tropas sin estrategia alguna haciendo enojar al héroe, aunque esto tan solo molestaría a sus superiores quienes la obligarían a que se marchase de la sala, ya que después de todo ella solo estaba ahí debido a su insistencia. Una vez afuera de la sala, sería informada sobre la identidad del héroe, pues era un simple estudiante que había desaparecido repentinamente un año atrás. Con esto en mente, Jae-ji llegaría a la conclusión de que cualquier estudiante desaparecido durante un año podría tener los mismos poderes. Al mismo tiempo que mencionaría esto, un estudiante aparecería en las instalaciones inmovilizando rápidamente con magia de hielo y plantas a los guardias de la entrada, y una vez lo suficientemente adentro se rendiría por cuenta propia, pues su verdadero objetivo no era enemistarse con ellos sino ofrecerse como voluntario para derrotar a Kim Min-soo. Tras esto sería llevado a una sala de interrogatorio, en donde Jae-ji intentaría averiguar qué tipo de seres eran él y aquel terrorista que había comenzado la guerra, descubriendo que eran héroes que habían regresado después de que cada uno de ellos salvasen mundos diferentes, pues como si se tratase de una novela de fantasía, un estudiante ordinario era llevado a otro mundo por razones desconocidas y obtenía habilidades para poder salvarlo. Por lo que al ver que no parecería estar mintiendo y que todo eso escapaba de la lógica humana, Jae-ji cambiaría el rumbo de la conversación preguntándole cuál era la razón por la que había invadido el Ministerio de Defensa, ya que simplemente podía haber ido a derrotar al héroe de la espada. Por lo que yendo directamente al grano, Jin Yu-sung pondría sus cartas sobre la mesa, pues había un precio por asesinar al héroe ya que no salvaría el mundo sin una recompensa adecuada. Siendo la primera condición recibir anualmente el 20% de los impuestos de defensa nacional, la segunda era levantar una estatua que monumentase su victoria en cada ciudad importante, documentando sus logros y biografía en cada libro de texto, y como última condición debían centrar toda la atención de los medios en él, al igual que debían transmitir la batalla para difundir aún más sus logros. Pues Jin Yu-sung no solo era arrogante, sino que también era un buscador de atención. Por lo que al ver que el héroe no actuaría solo por justicia, Jae-ji daría por terminada la charla, dirigiéndose rápidamente con sus superiores para revelarles que no se podía confiar en él, pues deseaba el poder político como si quisiese convertirse en una especie de mesías, por lo que incluso si lograba derrotar al héroe terrorista usaría su popularidad como base para algo peor. Sin embargo, el ministro de Defensa Nacional Wak Dong-cheol no pensaría de la misma forma, pues planeaba aprovechar esta oportunidad para su propio beneficio proporcionándole la información directamente al presidente. Y pese a los obvios deseos retorcidos que tenía el héroe de la magia y la oposición de Jae-ji, aún así el gobierno habría cedido ante las condiciones de Jin Yu-sung ya que después de todo no tenían una mejor opción. Por lo que no mucho después, frente al público despistado que vivía en el mundo de la lógica, sería presentado por primera vez el héroe. Sin embargo, este no era el salvador que ellos tanto anhelaban, debido a que detrás de su justicia habría un deseo oculto que ellos desconocían por completo. Ya que Jin Yu-sung, en lugar de lamentar las muertes de los inocentes, sentiría un profundo agradecimiento con el héroe de la espada, pues gracias a él se había convertido en el foco de atención, llevándolo a sentirse como si hubiese regresado al otro mundo, en donde se había convertido en el centro de todo, pues sin importar lo absurdo de sus peticiones siempre eran cumplidas. Por ello, cuando regresó a su mundo había pensado en destruirlo todo al igual que el héroe de la espada, debido a que no podía soportar el ser un simple estudiante de secundaria ordinario, sintiéndose asqueado de tan solo respirar entre los prescindibles y la basura de la sociedad.
Pero fue entonces que apareció su salvador, pues con la masacre del héroe de la espada, Yu Sung habría decidido aprovechar la oportunidad para convertirse nuevamente en el héroe de la humanidad, ganándose rápidamente el apoyo de las familias que habían perdido seres queridos, mientras que las personas refugiadas que perdieron sus casas lo nombrarían como el Salvador, organizando concentraciones para aclamarlo por todas partes. Mientras que los medios de comunicación social se utilizarían para propagar su aspecto atractivo y su falso sentido de la justicia, tachando a aquellos que cuestionaban al héroe de la magia como terroristas, y con todas sus demandas cumplidas finalmente en medio de todo el caos llegaría el día prometido. Yu Sung, lejos de mostrarse nervioso, estaría completamente emocionado, pues finalmente se había convertido en el centro del mundo, a lo cual un agente le mencionaría que si quería mantener dicha atención tendría que ganar la batalla. Aunque esto no le preocuparía en lo más mínimo, dejándole en claro a la gente que a pesar de su inofensiva apariencia, había alcanzado magia inexplorada que estaba más allá del 12º círculo, así que un simple espadachín como Kim Min-su ni siquiera tendría oportunidad de derrotarlo, por lo que esperaba que al regresar el presidente le otorgase una medalla digna de su hazaña. Con esto dicho, aquel agente le informaría que solo podían acercarse en un radio de 1500 kilómetros de Kim Min-su, por lo que Yu Sung no tendría más opción que caminar hasta llegar a su objetivo, viendo que tal y como lo había solicitado, innumerables drones estarían sobrevolando la zona, transmitiendo en todo momento lo que estaría por acontecer al mundo entero. Al mismo tiempo se nos revelaría un poco más de la historia del héroe de la magia, pues al igual que Kim Min-su habría aparecido repentinamente en el otro mundo, siendo recibido por los 4 grandes magos de su época, pues la razón por la que otros mundos convocaban a los héroes no era simplemente porque eran poderosos, sino que la verdadera razón era debido a que eran capaces de ignorar las reglas de sus mundos. Siendo este el caso del héroe de la magia, quien en lugar de intentar crear un nuevo círculo mágico, tan solo se habría limitado a encimar círculos existentes uno encima de otro. Regresando al campo de batalla, Yu Sung, al estar frente a frente con Kim Min-su sin pensarlo 2 veces, se prepararía para dar el primer ataque, invocando una decena de círculos mágicos, en donde al notar la poca expresión en su rostro Yu Sung creería que estaba siendo subestimado, encontrando tal situación beneficiosa ya que así podría acabar con él de un solo ataque. Por lo que sin desaprovechar esta oportunidad continuaría creando más círculos mágicos, logrando apilar la cantidad de 63 en total, aunque no sería todo, pues momentos siguientes con el cerrar de sus manos, Yu Sung comprimiría todos los círculos, creando uno nuevo el cual contendría el poder de la luz de la creación. Confiado de que esto sería más que suficiente para acabar con su rival, sin más reparos desencadenaría todo su poder sobre Kim Min-su, quien a pesar del peligro de la situación tan solo avanzaría hacia el héroe de la magia, siendo rápidamente impactado por una gran explosión que sacudiría el distrito entero, todo ante la mirada de asombro de los espectadores, los cuales comenzarían a celebrar la victoria del héroe de la magia. En cuanto a este último, al ver la destrucción que había causado se marcharía, pensando en qué haría a continuación con todo el dinero que había ganado. Sin embargo, su rostro de felicidad se llenaría de horror al escuchar una voz desde su espalda. Pues al voltear observaría que el héroe de la espada habría salido completamente intacto de su ataque, desconcertándolo por completo, ya que la luz de la creación era una magia que ni siquiera podía ser calculado por los límites de los círculos, por lo que no comprendía cómo era posible que estuviese completamente ileso. Por su parte, Kim Min-su, al ver la extraña sonrisa que se dibujaba en el rostro de su adversario, se llenaría de una gran molestia, ya que a pesar de que también era un héroe no compartiría su mismo dolor, por lo que sin dudarlo un segundo arremetería en contra de Yu Sung, quien, consciente de que su magia defensiva no serviría de nada, optaría por elevar el suelo a sus pies, logrando escapar a duras penas del corte. Tras esto, aprovechando la altura, se prepararía para contraatacar, al mismo tiempo que le expresaría a Kim Min-su que su felicidad era debido a que con su muerte él finalmente se convertiría en el héroe que salvaría al mundo. Con esto dicho, se nos mostraría cómo era la vida de Yu Sung antes de ser un héroe, pues este vivía una vida tranquila con buenos padres, siempre rodeado de muchos amigos. Sin embargo, esto no sería suficiente para él, pues consideraba que su vida era promedio y mediocre, anhelando morir antes que seguir viviendo de la misma manera, debido a que no quería ser olvidado sin dejar rastro. Afortunadamente, entre toda esa desesperación, habría sido llevado al otro mundo. De regreso al campo de batalla,
el héroe de la magia continuaría con sus hechizos, sin embargo obtendría el mismo resultado pues tal parecía que Kim Min-soo no era afectado por estos, aunque no se daría por vencido, atacándolo una y otra vez con diversas magias elementales, sin darle oportunidad alguna al héroe de la espada de acercarse. Todo esto ante las miradas y victoreos de las personas que lo estarían observando, llenando de una felicidad inexplicable a Yu-sung, quien planearía desgastar al héroe de la espada manteniendo siempre la distancia, pues a medida que avanzaba el enfrentamiento el sentimiento de estar tan vivo como una estrella lo llenaría de emoción. Sin ser consciente de que todos sus ataques parecerían no afectar en lo más mínimo a Kim Min-soo, el cual en ese instante decidiría dar por concluidos sus experimentos con Yu-sung, avanzando en un abrir y cerrar de ojos en su dirección, logrando atravesarlo sin que siquiera se percatase. Pues de igual manera que una estrella brilla en su máximo esplendor cuando está a punto de extinguirse de la existencia, Yu-sung habría terminado pereciendo ante la espada de Kim Min-soo, todo esto ante las miradas de desesperación de los videntes, quienes al ver que no tendrían oportunidad alguna de ganar correrían en un intento desesperado por salir del país. Por otro lado, Yae-ji siguiendo su teoría de los héroes se habría reunido con una estudiante, resultando ser la heroína del escudo Yu Sangwa, logrando reclutarla bajo la promesa de que cuidarían a su familia, añadiendo que no dejaría que muriese bajo ninguna circunstancia. Cuando repentinamente su conversación se vería interrumpida por su asistente, quien muy alterada le informaría que sus intentos por convencer al ministerio de buscar más héroes habría fallado, puesto que al final descartaron su petición enviando al héroe de la magia tal y como estaba planeado. Tras escuchar esto, Yae-ji se dirigiría a toda marcha a la sede temporal del ministerio, descubriendo en el camino el fatídico resultado del enfrentamiento entre los héroes, por lo que se comunicaría de inmediato con el director del ministerio, exigiéndole saber la razón por la que habían enviado al héroe de la magia, dado que ella le había solicitado de antemano que se pusiese en pausa la misión. Pues el plan de Yae-ji era buscar más héroes para atacar en conjunto a Kim Min-soo y acabarlo de una vez por todas. Sin embargo, dicha petición habría sido descartada debido a que hasta el momento solo había logrado reclutar a 2 héroes, tachándola de estar armando un alboroto por la muerte de un simple héroe. Por lo que al notar que las vidas de los héroes no les importaban lo más mínimo, Yae-ji le suplicaría no enviarlos uno a uno a enfrentarse a Kim Min-soo, ya que eso significaría jugar con sus vidas. Aunque dicha petición solo haría enfurecer al director, quien tras insultarla le recordaría que solo los altos mandos decidían cómo utilizar a esas cosas, añadiendo que después de todo ella tan solo era un agente del servicio de inteligencia que tenía como trabajo encontrarlos y reclutarlos. Con esto dicho daría por concluida su llamada, dejando a una muy enojada Yae-ji quien tan solo podría maldecir las decisiones de los altos mandos. Por su parte el director se burlaría de su petición, ya que después de todo su plan era enviarlos uno a uno, hasta que finalmente no quedara ninguno de ellos. Minutos más tarde al llegar a la sede temporal Yae-ji se enfrentaría tanto al Servicio de Inteligencia Nacional como al Ministerio de Defensa Nacional. Como resultado ella y todos los agentes que compartían su ideología serían relegados de sus puestos. Todo esto ante la mirada de superioridad del director del ministerio, quien mientras los observaba marcharse sería informado de que los altos mandos le habían designado la tarea de elegir al siguiente héroe, aunque no representaría un gran problema ya que se había preparado de antemano para una situación como esa. En donde al observar quién sería el siguiente héroe aquel agente se mostraría desconcertado, pues a diferencia de los héroes jóvenes que se habían encontrado hasta el momento, este era un viejo llamado Lin Do-hun, debido a que por alguna razón que desconocían él habría regresado del otro mundo convertido en un anciano. Aunque lejos de significar un problema, sería lo mejor para ellos debido a que las personas aceptarían de mejor manera la muerte de un anciano a la de un adolescente. Con aquella revelación se nos contaría quién era Lin Do-hun, pues en el pasado fue un estudiante modelo apasionado por la lectura, quien a diferencia de sus demás compañeros encontraba admirable las historias de Don Quijote. Desafortunadamente luego de un año de ser llevado al otro mundo, la apariencia de Do-hun habría cambiado por completo, debido a que para poder derrotar al rey demonio se vio obligado a utilizar un poderoso ataque el cual consumía sus años de vida, habiendo gastado 20 años con el último de los golpes. En consecuencia, su vida se habría acortado tanto, que tan solo contaría con poco más de 6 años, y ante tal sacrificio sus compañeros se lamentarían profundamente, ya que debido a su incapacidad no habrían podido ser de gran ayuda para el héroe,
no obstante Do-hun no mostraría ningún arrepentimiento. Y con su gran hazaña el reino entero celebraría su victoria sobre el rey demonio, mientras que Do-hun observaría desde la soledad en una de las torres del castillo, siendo repentinamente abordado por la reina, quien estaría desconcertada ya que después de todo la celebración era en su nombre. Aunque tan solo obtendría como respuesta una reverencia del héroe, notando que debido a su avanzada edad no podría inclinarse, la reina inmediatamente le brindaría sus respetos, ya que habían recibido demasiado de él. Al igual le suplicaría que no regresase a su mundo, ya que después de todo al ser el héroe del tiempo había consumido demasiado de su vida, hasta el punto de haber envejecido tanto que ni siquiera sus conocidos lograrían reconocerlo, por lo que eventualmente terminaría con un final deprimente afligido por la enfermedad y la soledad. De igual manera que había pasado con el anterior héroe del tiempo hace 500 años, quien resultaría ser nadie más que Don Quijote de la Mancha. Sin embargo Do-hun le mencionaría que a pesar de su trágico final, él aún sería recordado a través de sus historias. No obstante la reina insistiría en que debía quedarse con ellos, dado que en ese mundo había gente que estaba verdaderamente agradecida por sus acciones, prometiéndole hacer todo lo posible por cuidar de él en sus años restantes, incluso si deseaba embarcarse en un viaje o crear una familia ellos lo apoyarían con el tesoro imperial, pues con el propósito de que se olvidase de su mundo original le propondría tener una vida cómoda por encima de cualquier otra persona. Sin embargo el héroe se negaría a permanecer más tiempo en aquel mundo, provocando las lágrimas de la reina, ya que si decidía irse entonces no tendría manera de pagar todo lo que había hecho por ellos, por lo que comprendiendo sus sentimientos, Do-hun decidiría contarle el motivo por el cual deseaba regresar. Revelándole que sus padres le habían dado a luz mucho después de sus 40 años y de numerosos intentos de inseminación artificial, hasta que finalmente con su nacimiento sus penas habrían llegado a su final, siendo recibido con un amor incondicional desde el primer momento. Pues incluso cuando sus padres trabajaban todo el día, aún así hacían todo lo que él quería, ya que para ellos Do-hun era todo su mundo, llenándolos de una gran felicidad a pesar del cansancio. Siendo esta la razón por la que él querría regresar a su mundo, ya que esta era una obligación que él debía cumplir con sus padres, quienes con su repentina desaparición habrían perdido todo lo que amaban en el mundo. Con eso dicho la reina finalmente comprendería su situación, por lo que sin retenerlo más en su mundo sería llevado al portal que lo enviaría de regreso. No obstante antes de partir la reina como forma de agradecimiento habría decidido enviar una escudera con él, ya que debido a su avanzada edad necesitaría a alguien que cuidase de él, añadiendo que también sería de ayuda para sus padres. Ante tal inesperada situación Do-hun se acercaría a la niña para preguntarle si estaba de acuerdo con ello, advirtiéndole que no podría regresar una vez que estuviese del otro lado. Aunque lejos de asustarla, aquella pequeña sin mucha expresión en su rostro le contaría que realmente no lo hacía por honor, sino por el dinero que su familia recibiría por ello, añadiendo que si incluso él no quería llevarla, ella se arrojaría al portal. Y así 3 meses antes del alboroto del héroe de la espada Do-hun habría regresado a su mundo original, sin embargo no tendría el coraje de volver a su casa, ya que en el momento que estuvo frente al restaurante de sus padres no pudo dar un paso adelante, pues supondría que en el momento que vieran su nueva apariencia terminaría hiriendo más sus pobres corazones, prefiriendo ir a otro lugar y decirles que estaba sano y a salvo. Sin embargo su escudera Sancho no pensaría de la misma manera, avanzando rápidamente hacia el restaurante para encontrarse con los padres del héroe y revelarles toda la verdad. Todo ante la mirada de sorpresa de Do-hun quien pensaría en huir, aunque debido a su avanzada edad sus rodillas no le permitirían escapar a tiempo. Y viendo que sería inevitable encontrarse con ellos, optaría por decirles que se habían equivocado de persona y que su nieta simplemente le estaba haciendo una broma. Por lo que en el instante que ellos se acercarían para preguntar si realmente era Do-hun, él planeaba responderles con una sonrisa que se habían equivocado. Sin embargo al tenerlos frente no pudo contener más las lágrimas revelando que él era su hijo. Minutos más tarde, el dúo se encontraría en la antigua habitación del héroe, en donde la pequeña Sancho se mostraría bastante sorprendida, ya que a pesar de que había pasado alrededor de 1 año se encontraría completamente limpia, lo cual significaba que sus padres habían estado esperando que su hijo regresase. Tras esto la familia se reuniría a disfrutar de una cena, en donde al probar nuevamente la deliciosa comida casera de su madre, el héroe estallaría en lágrimas,
Sintiendo un gran alivio al ver que nada habría cambiado desde el momento de su partida, de igual manera que sentiría una gran tristeza, pues él habría sido el único que había cambiado. Y aunque Do-hun no expresaba sus verdaderos sentimientos, sus padres no cuestionaban nada, como si lo supieran sin la necesidad de que él se los dijese, aceptándolo con naturalidad como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, Do-hun tampoco planeaba sucumbir lentamente a su muerte, ya que finalmente tenía la preciada vida que habría querido todo ese tiempo, por lo que con el propósito de estar el mayor tiempo posible con ellos habría decidido ayudarlos en el restaurante junto con Sancho durante el día, mientras que en la noche tomaba un paseo por la escuela, tan solo limitándose a observar desde la distancia a aquellos que fueron sus amigos, pensando en cómo habría sido su vida si aún fuese joven, por lo que al notar la melancolía en su mirada, Sancho, creyendo que extrañaba estar con ellos, decidiría actuar. Siendo rápidamente detenida por Do-hun, quien le aclararía que estaba feliz con tan solo verlos desde lejos, ya que haber regresado era más que suficiente para él. Con esto dicho, Sancho desistiría de sus intenciones, aunque no dejaría de tener la iniciativa cada vez que el héroe no tuviese el valor suficiente para hacerlo. Así rápidamente habrían pasado 3 meses, llegando el día en el que el héroe de la espada hizo su primera aparición, y con ello la vida cotidiana que Do-hun había recuperado comenzaba a ser sacudida de nuevo. Por lo que, lleno de desesperación, intentaría descubrir lo que estaba sucediendo, preguntándole a Sancho si él no era el único héroe. Sin embargo, ella estaría igual de desconcertada, ya que él habría sido el único invocado en su mundo. Un par de días después de esto, el héroe de la magia haría su aparición pública, llevando a los medios y al gobierno a preguntarse si es que acaso habían aún más héroes en el planeta. Y aunque Do-hun intentaría hablar sobre el tema, sus padres simplemente decidirían hacerse de la vista gorda como si nada estuviese sucediendo. Sin embargo, las cosas no serían tan sencillas, debido a que el gobierno, tras hacer su investigación, habría llegado hasta la residencia de la familia en búsqueda del héroe del tiempo. Y pese a los intentos de los padres por proteger a su querido hijo, los agentes del gobierno los arrinconarían con diversas amenazas, por lo que sin muchas opciones se verían obligados a escuchar a los agentes, los cuales, tratando a Do-hun como un objeto, le ofrecerían diversos beneficios en caso de que él fuese derrotado. Aunque tan solo terminaría provocando aún más la furia de sus padres, quienes, tras escuchar lo que tenían que decir, inmediatamente los correrían de su casa, no sin que antes se acercaran al héroe en un intento de convencerlo de que lo necesitaban. Así, una vez llegada la noche, cuando Do-hun estaba a punto de salir a su paseo nocturno, su madre le suplicaría que ni siquiera pensase en la idea de los agentes, ya que tan solo lastimaría más sus corazones, por lo que, para tranquilizarla, él aseguraría que no estaba pensando en hacer nada de eso. No obstante, a pesar de su promesa, al ver que la escuela y sus alrededores estaban completamente vacíos, tomaría la decisión de proteger la vida cotidiana de su familia y amigos, ya que después de todo la suya había sido destruida hace mucho tiempo, por lo que solo le quedaría protegerla de ellos. Con esto dicho, se pondría en contacto con el gobierno, aceptando participar en la batalla con el héroe de la espada, obteniendo un poco de tiempo para poder estar y despedirse de sus padres, por lo que al día siguiente, al iniciar sus actividades rutinarias, le pediría a Sancho que durmiese esa noche con sus padres, ya que quería pasar un tiempo a solas. Y aunque ella aceptaría, no estaría del todo feliz con su petición, puesto que era consciente de lo que eso significaba. Una vez llegada la noche, Do-hun escribiría una carta para sus padres, pidiéndoles que lo perdonasen por no despedirse en persona, al igual que les explicaría que no contaba con mucho tiempo de vida, y debido a que su cuerpo estaba dañado, la mayoría de esos años los pasaría en una cama de hospital, en los cuales no estaría con su sano juicio, resultado de la demencia senil. Lamentando tener que marcharse antes que ellos, pero tampoco tendría la confianza suficiente para hacerlos pasar todo el sufrimiento que aguantarían si se quedaba, por eso habría decidido marcharse, ya que después de todo había regresado por la simple terquedad de ver nuevamente a su familia una vez más, pasando un corto pero feliz tiempo a su lado, por lo que estaría más que satisfecho con eso. Además que con su partida el gobierno les ofrecería un gran paquete de compensación, esperando que lo utilizasen para irse a vivir a un lugar lo suficientemente agradable como para olvidarse de él, aunque no estarían solos, ya que le habría encomendado a Sancho la tarea de acompañarlos. Con sus sentimientos expresados en aquella carta, el héroe daría inicio a sus preparativos finales, gastando días de su vida para invocar su arma y su armadura. No obstante, en el momento que planeaba irse en completo silencio,
era detenido por la voz de su padre, quien le suplicaría que no se marchase ya que aún podían vivir felices juntos. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Do-hun no cambiaría de parecer, afirmando que tan solo iría a dar un paseo que le tomaría un poco de tiempo, y aunque su padre era consciente de lo que realmente iba a suceder, no diría ninguna palabra dejándolo marcharse, mientras que por su parte su madre no habría tenido el valor de hablar por última vez con su hijo. Así, una vez afuera del edificio, se encontraría con Sancho, quien planearía acompañarlo sin importar si eso significaba morir, ya que después de todo él no sería un caballero si se marchaba sin un escudero y su caballo. Tras decir esto, la pequeña Sancho convocaría un caballo para facilitar el camino del héroe, avanzando rápidamente en dirección del héroe de la espada, en donde al caminar se toparían con un grupo de refugiados, los cuales al ver la apariencia del nuevo héroe dudarían de que siquiera fuese capaz de hacerle algo a Kim Min-su. Mientras tanto, este último se encontraría avanzando lentamente por las calles de Seúl, viendo cómo a la distancia las sombras de dos personas se acercaban lentamente hacia él, percatándose de inmediato de que se trataría de otro héroe. En donde una vez frente a frente ambos se prepararían para lo inevitable, dando inicio al enfrentamiento con el primer movimiento de Do-hun, el cual acortaría rápidamente la distancia. Sin embargo, al notar que su fuerza no sería suficiente, decidiría utilizar un año de su vida para incrementar el peso de su martillo. Logrando anteponerse poco a poco a la defensa del héroe de la espada, quien ante tal situación rápidamente decidiría desviar el martillo dándole un golpe a su propia arma, para así contraatacar y acabar con la vida de aquel anciano. No obstante, Do-hun aprovecharía esta abertura para castigar al héroe, gastando otro año de su vida para añadirlo al martillo, logrando así asestar un poderoso golpe con el peso de 2 años de su vida, enviando al héroe de la espada a gran velocidad a través de los edificios. Aunque esto tendría sus consecuencias, pues el cuerpo del héroe del tiempo comenzaría a verse afectado, ya que su arma resultaría ser el martillo demoníaco de Cronos, el cual a pesar de su aspecto sagrado tendría aquel nombre debido a que absorbía el tiempo de vida de su portador. Y aunque aumentaría su peso proporcionalmente a lo absorbido, también disminuiría la esperanza de vida, al igual que aceleraba el envejecimiento del héroe, y como consecuencia su cuerpo se volvía cada vez más débil hasta el punto de que alzar su martillo era algo casi imposible. A su vez, todo esto lo haría preguntarse si realmente podría derrotarlo, dudando de si habría tomado la decisión correcta. Afortunadamente, Sancho lo haría recobrar la compostura, advirtiéndole que el héroe de la espada se estaría acercando a toda velocidad. Por su parte, al ver la apariencia decrépita de aquel anciano, se percataría de que estaba utilizando su vida como precio por sus poderes, por lo que estaría muriendo lentamente. Con esto en mente se dispondría a concentrarse en su defensa, ya que eventualmente terminaría muriendo por vejez, dando inicio a un feroz intercambio de ataques entre ambos héroes. Al mismo tiempo, la batalla estaría siendo transmitida al servicio de inteligencia, quienes a primera vista creerían que la pelea estaría igualada, ya que a pesar de los constantes ataques del héroe de la espada, Do-hun lograba bloquear cada uno de ellos, llegando a ser considerado incluso mejor peleador que el héroe de la magia. Sin embargo, Kim Min-su habría comenzado a perder la paciencia, sembrando con cada uno de sus ataques la base para su victoria, mientras que Do-hun poco a poco habría comenzado a desmoronarse, ya que con cada uno de los ataques recibidos era un paso más cerca de su muerte. Por lo que, viendo que si continuaba de esa manera solo terminaría muriendo en vano, decidiría quemar los últimos años que le restaban de vida, sumando un total de 6 años en su martillo, lanzándose inmediatamente en un ataque cargado de nostalgia, arrepentimiento y recuerdos, pues estaría apostando todo lo que tenía, logrando así impactar un golpe devastador que sacudiría toda la zona. Sin embargo, Kim Min-su se mantendría firme soportando el peso del tiempo, por lo que, aprovechando que estaría completamente inmóvil, Do-hun arremetería en contra del héroe, golpeándolo una y otra vez con sus puños, impidiendo que éste pudiese quitarse el martillo de encima. Y pese a que con cada uno de sus golpes Do-hun sentiría un mayor dolor del que podía infligir, no podía dejar de hacerlo, ya que si lo hacía eventualmente terminaría siendo asesinado, suplicándole a su cuerpo porque aguantase un poco más. Desafortunadamente, su cuerpo, que tan solo contaba con un día de vida, no estaría en las mejores condiciones, mientras que su mente habría caído presa de la demencia senil, por lo que en un acto completamente irracional comenzaría a despojarse de su armadura en medio del combate.
Notando esto, el héroe de la espada inmediatamente deduciría que había perdido la cabeza por completo, por lo que planearía ponerle fin a su miseria, siendo repentinamente interrumpido por Sancho, quien no permitiría que asesinase a Do-hun, logrando apartar momentáneamente al héroe embistiéndolo con una invocación. Así, aprovechando este pequeño tiempo, se acercaría a su héroe lamentando no haberlo detenido antes. Sin embargo, a pesar de sus intentos por hacerlo entrar en razón, Do-hun la desconocería. Por lo cual, y sin muchas opciones, ella se vería obligada a agredirlo, recordándole que la razón por la que había regresado era para estar junto a su familia. Desafortunadamente para ellos esto no sería posible, pues antes de que pudiesen marcharse del lugar, el héroe de la espada atravesaría al toro con su arma, y sin nada en su camino retomaría su misión de asesinato. Por lo que al ver que no tendrían más escapatoria, Sancho, recordando la promesa que le había hecho a la reina de protegerlo, se interpondría en el camino del héroe. Siendo repentinamente interrumpida por Do-hun, quien al ver su determinación finalmente recuperaría la cordura, así que con el fin de protegerla planeaba utilizar el poco tiempo que le quedaba, pidiéndole como último deseo que cuidase de sus padres. Con esto dicho, el contador del héroe finalmente llegaría a 0, comenzando a recordar todos los momentos por los que había pasado desde su nacimiento, recuerdos que comenzarían a ser absorbidos por el martillo, pues el siguiente ataque contendría toda su vida como una persona. Al mismo tiempo veríamos un recuerdo de la infancia de Do-hun, quien tras unas emocionantes vacaciones no habría querido regresar a su casa, haciendo un berrinche en medio del aeropuerto, por lo que su padre le había hecho ver que todos los viajes llegaban a su final, y aunque marcharse era algo triste, llevaría consigo los recuerdos de cada momento que habían disfrutado juntos. Con estas palabras en mente, Do-hun, al borde de la muerte, pensaría que había tenido un viaje divertido, suplicándole a la pequeña Sancho, a sus padres y a todos aquellos que llenaron de felicidad su viaje, que no estuviesen triste con su partida. En cuanto al héroe de la espada, al ver la postura de su adversario se mostraría impresionado, pues a pesar de que estaba lleno de aberturas y con un cuerpo que había sobrepasado sus límites, aún así seguiría de pie frente a él, por lo que lleno de intriga intentaría comprender la razón de su sacrificio, cuestionando la razón por la que estaba en aquel lugar. Sin embargo, la respuesta no sería de su agrado, por lo que en un arranque de furia Kim Min-su se lanzaría en contra del héroe, quien rápidamente balancearía su martillo para contraatacar. Aunque el héroe de la espada se mostraría confiado, afirmando que ya se había acostumbrado a su peso, por lo que tan solo debía desviar el martillo para terminar la batalla de una vez por todas. No obstante, aquel ataque no sería igual al anterior, pues en el instante que impactaría con su espada una enorme explosión sacudiría toda la zona, alcanzando a la pequeña Sancho, quien debido a la onda expansiva terminaría cayendo del caballo, siendo rescatada en último instante por los agentes del gobierno, los cuales, anticipándose a esta situación, se habrían preparado de antemano. Por otro lado, Kim Min-su no comprendería lo que estaría sucediendo, ya que después de todo el tiempo añadido al martillo tan solo fue de un día. Sin ser consciente de que en su lecho de muerte los recuerdos de Do-hun inundarían de poder su arma, pasando de ser tan solo 6 años a ser más de 25 años, hasta el punto de ser capaz de distorsionar la densidad del tiempo mismo, logrando anteponerse al héroe de la espada, quien tan solo gritaría del dolor. Sin embargo, a pesar de su enorme sacrificio, no lograría derrotar a Kim Min-su, pues este en el último instante habría dividido su gigantesca arma en 2 espadas, logrando atravesar el cuerpo de Do-hun, quien ante su inminente muerte lamentaría no haber podido proteger a su familia hasta el final, agradeciéndole a todos ya que habría sido un viaje divertido. Así, con estas últimas palabras, el héroe de la espada acabaría con su vida. Con la muerte de los 2 héroes enviados a derrotar a Kim Min-su, el Ministerio de Defensa poco a poco comenzaría a fragmentarse, pues por un lado estarían aquellos que consideraban reevaluar la situación actual y pensar en un nuevo plan, mientras que por otro estarían los altos mandos, quienes, al considerar que los héroes eran el centro del problema, decidirían continuar con su plan para erradicarlos lentamente, sin importar que en el proceso muchos más soldados muriesen. Pues todo esto era una estrategia orquestada por el director del ministerio, quien había calculado que si desplegaban todas las medidas del gobierno para eliminar a Kim Min-su de un solo golpe, tan solo daría como resultado que los héroes sobrevivientes fuesen alabados como salvadores. Aunque lejos de ser beneficioso, podría representar aún más problemas, ya que desconocían por completo si alguno de ellos realmente tenía motivos ocultos,
puesto que en algún futuro podrían utilizar su reputación a su beneficio para convertirse en figuras políticas y dar un golpe de Estado. Por lo que al ser considerados bombas nucleares caminantes que ni siquiera podía medir su propia ambición, había decidido reducir su número lo más posible, debilitando a los que lograsen sobrevivir para así poder controlarlos y utilizarlos. Y aunque dicha idea era completamente descabellada, disiparía las inquietudes de los altos mandos afirmando que la historia los recordaría por sus decisiones, pues la confianza del director no solo era una fe ciega sin fundamento. Puesto que el día que el héroe de la magia se infiltró en el Ministerio de Defensa, un invitado no deseado también había hecho acto de presencia, dirigiéndose directamente a las oficinas del director, resultando ser el héroe del futuro quien planeaba convertir al director en el salvador de la humanidad. Convenciéndolo de que la razón por la que lo había elegido como su portavoz era por su influencia gubernamental, además de que era consciente de que el director tenía una ambición, tras esto el héroe le revelaría el futuro que había visto, pues a pesar de la muerte de Kim Min-su la situación no se calmaría, enfatizando que el número de héroes debía reducirse para evitarlo. Así al pasar de los días los eventos ocurrirían tal y como el héroe del futuro le había contado, desde la aparición del héroe de la magia y los planes de la líder de equipo Yae Ji, por lo que utilizando esta oportunidad el director del ministerio planeaba ascender como una figura influyente, implementando inmediatamente el plan para reducir poco a poco a los héroes, confiando en que todo estaría marchando de acuerdo a lo previsto. O eso era lo que él pensaba, ya que al mismo tiempo en el interior de una iglesia decenas de personas mirarían con horror lo que estaría ante sus ojos, pues frente a ellos un nuevo héroe aparecería, retorciendo grotescamente el cuerpo de un evangelista. Aunque no sería el único en hacer acto de presencia, puesto que en diferentes partes del mundo sucesos similares ocurrirían, marcando la aparición de más héroes que amenazarían las pacíficas vidas de las personas. Siendo uno de estos el héroe de la plaga, quien con su sola presencia esparciría una extraña enfermedad por el aire, causando la muerte de miles, todo motivado por el odio que sentiría hacia los demás, ya que desde su infancia habría sido despreciado debido a su estado económico, hasta el punto de verse obligado a alimentarse de las obras. Mientras tanto en el Ministerio de Defensa, debido a la repentina aparición de múltiples héroes la situación se volvería un completo caos, por lo que los altos mandos darían inmediatamente la orden de llevar ante su presencia al director del ministerio. En cuanto a este último se encontraría completamente desconcertado con la situación, ya que en ningún momento el héroe del futuro le había mencionado la aparición de otros héroes descontrolados, por lo que intentaría ponerse en contacto con él, sin embargo sus intentos serían en vano. Y para empeorar su situación en ese momento sería encontrado por la policía militar, siendo inmediatamente llevado ante el comandante, el cual le echaría toda la culpa por lo que estaría sucediendo, ya que debido a su plan no tendrían más héroes para hacerle frente a los nuevos que habían aparecido. Por lo que al verse completamente acorralado, el director del ministerio finalmente revelaría que tan solo había estado siguiendo las instrucciones del héroe del futuro, suplicando por una última oportunidad ya que si lograba contactarlo remediaría todo eso. Sin embargo los altos mandos no permitirían que un héroe determinase el futuro de la humanidad, por lo que decidirían idear un nuevo plan, relegando al director de su puesto. Cuando repentinamente hasta aquel lugar llegaría aquel extraño héroe, el cual ante las súplicas de ayuda del director del ministerio decidiría revelarle toda la verdad, pues realmente él lo habría estado utilizando todo este tiempo, ya que después de todo ni siquiera era el héroe del futuro. Tras esto Lee Seung-hun decidiría acabar con las vidas de todos los presentes, iniciando por el director del ministerio, pues era consciente de que era imposible para individuos corrientes enfrentarse a héroes, pero si el gobierno organizaba a dichos individuos en un ataque coordinado serían capaces incluso de derrotar a uno. Con esto dicho, el héroe del retorno iniciaría su masacre, viendo cómo a pesar de ser asesinado este simplemente regresaría para esquivar los disparos, acabando brutalmente con la vida de cada soldado y figura de alto mando dentro de la habitación. Así con la aparición de Lee Seung-hun el gobierno surcoreano había perdido la última línea de mando que les quedaba, siendo la señal del inicio de la guerra total de los héroes. A su vez toda esta noticia rápidamente se esparciría por el mundo, llegando incluso a manos de la heroína del escudo, quien intentaría ponerse en contacto con el supervisor del Ministerio de Defensa Nacional, sin embargo sus intentos serían en vano.
llevándola a recordar que después de que ya allí fuese despedida un nuevo supervisor había tomado su lugar, el cual le habría informado de algunas directrices que el gobierno había tomado, pues consideraban que cualquier héroe que actuara por voluntad propia sin consultarlo sería marcado como un héroe descontrolado, aconsejándole que no actuase por su cuenta, ya que el gobierno se pondría en contacto con ella para desplegarla cuando fuese necesario. Con esto en mente, la heroína del escudo, ante la situación actual dudaría en actuar por su cuenta, ya que incluso si lo hacía lo más seguro es que no sería capaz de mantener a los ciudadanos de su lado debido al pavor que sentían por los héroes. Mientras tanto, en una instalación del gobierno, un héroe que había actuado para salvar las vidas de los civiles se encontraría atrapado. Sin embargo, debido a la situación actual, los soldados que lo estarían custodiando tomarían la decisión de liberarlo, ya que a diferencia de los demás héroes él en ningún momento había atentado contra las vidas de los civiles, por lo que al ver que no tendría muchas opciones le suplicarían por su ayuda. Un par de días tras este inesperado suceso, el gobierno iniciaría un operativo con el objetivo de abatir al héroe de la fe. Sin embargo, a pesar de ser asesinado, este regresaría de la muerte, convirtiendo en creyentes a todo aquel que intentase desafiarlo, incrementando poco a poco el número de seguidores que estaban bajo su control. Siendo esta la razón por la que habrían liberado al héroe de los exorcistas Hong Warang, quien inmediatamente reconocería que se trataba un monstruo que no podía morir fácilmente. Además que tendría la capacidad de seducir a las personas, sin embargo ya se habría enfrentado a monstruos como ese en el mundo al que había sido enviado. Con dichas palabras veríamos un momento de la travesía del héroe de los exorcistas, quien tras una ardua lucha había logrado dejar al borde de la muerte a uno de los subordinados del rey demonio. Sin embargo, él también habría resultado gravemente herido. En donde al notar esto a aquel hombre lobo le advertiría que su poder no sería suficiente para vencer al rey demonio, por lo que en un acto completamente irracional, arrancaría su propio corazón para arrojarlo a los pies del héroe. Pues aquel licántropo quería saber si era capaz de sacrificar su propia humanidad tan solo para derrotar a su adversario. Tras ello desaparecería en el viento, dejando atrás su corazón junto al héroe, quien lleno de dudas decidiría tomarlo. Sin embargo, antes de que pudiese cometer un acto del cual se podía arrepentir, el cazador Hellsing aparecería por su espalda amenazándolo con asesinarlo si se atrevía a absorberlo. Aunque el héroe le cuestionaría aquella decisión, ya que después de aquella batalla se encontraría al borde de la muerte, tachando de ser absurdo seguir luchando contra monstruos con un cuerpo humano. Aunque al final, tras un intercambio de palabras con Hellsing, el héroe terminaría destruyendo el corazón por su propia cuenta, echándole en cara que si le ayudara de la forma adecuada no tendría que recurrir a tales tentaciones. De regreso al presente, el héroe de la fe avanzaría en dirección a la ciudad junto a un gran grupo de súbditos, siendo repentinamente detenidos por la aparición del héroe de los exorcistas, en donde al notar su presencia el héroe de la fe rápidamente se percataría de que se trataba de un ser similar a ella, por lo que demostrando que no tenía intenciones de enfrentarlo se presentaría como Beck Hannah. Al igual le ofrecería unirse a ella para purificar el mundo. Sin embargo, en lugar de obtener una respuesta, sería atacada sin previo aviso por Hong Warang, aunque como sería de esperarse, no sería suficiente para acabar con su vida. Por lo que viendo que no tendría intenciones de unirse a su causa, Hannah planearía sumarlo a sus piezas de ajedrez por la fuerza, dando así inicio al enfrentamiento entre el héroe de la fe y el héroe de los exorcistas. Al mismo tiempo este último recordaría una conversación con Hellsing, puesto que Hon no comprendía cómo un simple humano sería capaz de vencer a un monstruo, descubriendo que realmente ellos no luchaban solo por ganar, sino por el hecho de que debían proteger algo querido. Con esto en mente, el héroe planearía detenerlos a toda costa, ya que si avanzaban más allá del puente los evacuados no tendrían tiempo de escapar. Viendo que a pesar de estar superado en número, aún así no retrocedería, invocando cadenas que harían caer a todo aquel que se atreviese a dar un paso enfrente. Sin embargo, esto no sería suficiente para detenerlos, puesto que el héroe de la fe con un simple movimiento de sus manos convertiría a sus seguidores en un grotesco ser monstruoso, con el cual atacaría sin reparo al héroe de los exorcistas, confiado en que esto sería más que suficiente para acabarlo. O al menos eso era lo que creía, ya que para su sorpresa Warang demostraría que simple fuerza bruta no bastaría, logrando atrapar a aquella grotesca aberración con sus cadenas. Aunque no sería el único con la capacidad de utilizar sus habilidades de múltiples maneras,
pues Hana nuevamente deformaría el cuerpo de su creación, retorciéndola hasta convertirla en un gigantesco gusano, del cual como si fuese un cañón cientos de creyentes saldrían disparados en dirección al héroe de los exorcistas, comenzando a rodearlo hasta formar una enorme esfera de cuerpos humanos, dejándolo sin ninguna posibilidad de escapar, y una vez con su enemigo aprisionado, el héroe de la fe lo haría descender a toda velocidad contra el suelo, sin importarle que sus seguidores muriesen en el proceso, ya que después de todo a cambio obtendría una pieza aún más valiosa entre sus filas. No obstante, al acercarse se encontraría con una gran decepción, puesto que la voluntad del héroe se mantendría firme, atravesando la barrera de creyentes con sus cadenas, para así acabar con la vida de la heroína de la fe nuevamente. Por lo que al ver que reclutarlo sería prácticamente imposible debido a su voluntad, Hana decidiría terminar de una vez por todas, invocando a un extraño ser que estaba más allá de la comprensión humana, el cual desencadenaría su poder sobre el héroe con una lluvia de ataques que erradicaría cualquier cosa en su camino. Sin embargo, para sorpresa de Hana, el héroe de los exorcistas habría logrado salir completamente ileso, y aprovechando que estaría con la guardia baja la tomaría por sorpresa, logrando encadenarla y sellarla para así impedir su avance hacia la ciudad, marcando esta victoria como la primera contra los héroes descontrolados. Mientras tanto, en otra parte del mundo, la heroína del escudo Yu Sang-hwa habría llegado hasta Busan, encontrándose cara a cara con el héroe del brazo de hierro Jeong Ge-wijo, quien al verla a diferencia de los demás héroes no la reconocería como a un igual, pues creería que se trataba de una fan. En cuanto a ella, intentaría hacerlo entrar en razón, alegando que ambos habían pasado por la misma situación, así que comprendería mejor que nadie su pesar, por lo que la violencia no era la solución que él buscaba. No obstante, todo esto tan solo provocaría la furia del héroe, quien rápidamente arremetería en su contra para demostrar que no eran iguales, solo para observar cómo su golpe era detenido por un objeto invisible, percatándose de inmediato que algo con la misma durabilidad de su cuerpo le había impedido acercarse. Por lo que al ver que estaría ocultando su verdadera apariencia le exigiría que se revelase, en respuesta la heroína finalmente se prepararía para el enfrentamiento, pues era consciente que la única forma de pararlo era derrotándolo con su propia fuerza, provocando aún más la furia del héroe del brazo de hierro, quien ante toda su arrogancia arremetería en su contra, dando inicio así a la batalla entre la lanza definitiva y el escudo definitivo. Pero a pesar de los esfuerzos de Wijo, no lograría sobrepasar la defensa de su enemigo viéndose frustrado ante la situación. En cuanto a la heroína del escudo, aprovecharía su disgusto para burlarse de él y crear una abertura en su defensa, colmando la poca paciencia que tendría el héroe del brazo de hierro, el cual sin pensarlo mucho reanudaría el ataque. Sin embargo, esta vez la heroína del escudo decidiría no bloquearlo, puesto que aprovecharía para moverse rápidamente a la espalda del héroe, en donde prepararía una habilidad que habría logrado activar gracias a los constantes ataques de Wijo. Y aunque este último intentaría detenerla a toda costa, sería demasiado tarde puesto que la habilidad se activaría en ese instante, golpeándolo con un poderoso ataque sónico que lo haría caer completamente inconsciente. Una vez con el héroe fuera de combate, el ejército haría acto de presencia, agradeciéndole a la heroína por tal hazaña, ya que de lo contrario habrían sacrificado muchas vidas. Por su parte, Yu Sang-hwa, como muestra de buena voluntad, se ofrecería a cooperar con ellos, logrando acordar un pacto en el que ambos trabajarían juntos para derrotar al resto de héroes. Mientras tanto, Hana sería llevada a una base del gobierno, en donde el héroe de los exorcistas, utilizando aún más cadenas, crearía un círculo para sellarla indefinidamente. Sin embargo, esto no sería infalible, por lo que debía ser informado de inmediato si sucedía alguna anomalía. Mientras que por su lado los militares estarían más interesados en acabar con la vida de la heroína de la fe de una vez por todas, aunque no existiría una solución inmediata como esa, debido a que al parecer ella habría obtenido una habilidad que le daba una aparente inmortalidad. Con esto en mente, Warren les aconsejaría apurarse para someter al resto de héroes descontrolados, acordando ponerse en contacto con él nada más les llegase la información. Así, a pesar de que la cadena de mando había sido hecha trizas por el héroe del retorno, el gobierno y los militares habían comenzado lentamente a contraatacar, siendo la captura del héroe de la fe y el héroe del brazo de hierro una señal de que aún podían hacerles frentes. A su vez, esta noticia llovería sobre los refugiados como un rayo de esperanza, y subiría la moral de los militares derrotados, ya que esto demostraba al mundo que había una posibilidad de ganar la guerra.
Tras eso, las Naciones Unidas habían decidido mostrar su apoyo hacia el gobierno coreano, acordando desplegar sus tropas en nombre de la humanidad. Sin embargo, los altos mandos eran conscientes de que primero debían hacerse cargo de una cosa, ya que si muchos soldados de las Naciones Unidas morían dentro de su país podían ser inculpados, por lo que primero debían deshacerse del héroe de la plaga, dado que era el único que potencialmente podía crear un mayor número de víctimas, y por ello tendrían que eliminarlo antes de la fecha del despliegue de las tropas de la ONU. En cuanto al héroe de la plaga, este se encontraría atormentando un grupo de refugiados, quienes le suplicarían por sus vidas ya que ni siquiera eran funcionarios del gobierno o militares. Sin embargo, el héroe no se los dejaría tan fácil, proponiéndoles un juego, explicándoles que el virus con el que los había infectado terminaría muriendo cuando ellos infectasen a 10 personas o más. Por lo que si querían vivir debían buscar más refugiados e infectarlos con el virus antes de que pasasen 24 horas, pues de lo contrario terminarían muriendo de una forma dolorosa. Con esto dicho, los refugiados correrían desesperadamente en un intento por salvar sus vidas. Un par de días después de esto, una gran cantidad de civiles inocentes habrían sido infectados por el virus, causando miles de muertes indiscriminadamente, y entre todo este caos conoceríamos al Dr. Park, quien tan solo podría lamentarse ante la gran cantidad de vidas que no podía salvar. Hasta que finalmente, debido a su constante contacto con los infectados, terminaría contrayendo el virus. Sin embargo, a pesar de su estado no se rendiría, aunque sus camaradas no compartirían su determinación, abandonando el hospital y a los pacientes que aún estaban bajo sus cuidados. Debido a esto, el Dr. Park se vería obligado a permanecer todo el día en las instalaciones, puesto que sin su ayuda ninguno de los infectados sobreviviría por mucho tiempo, aunque esto tendría sus consecuencias, pues poco a poco su salud habría ido decayendo, suplicando tan solo sobrevivir un día más por las personas que aún estaban enfermas. Hasta que finalmente su cuerpo llegaría a su límite, sucumbiendo ante la enfermedad y al cansancio extremo. Sin embargo, en el momento que la luz de sus ojos comenzaba a desvanecerse, un ser desconocido haría acto de presencia, pues se trataría de otro héroe quien había acudido en ayuda de los infectados, revelándosenos que había sido elegido por el dios de la vegetación, dado que era un ser compasivo que sabría cómo perdonar a los demás. Por ello se le habría otorgado la bendición del dios de la vegetación con el objetivo de curar las cicatrices de su mundo. Sin embargo, durante su travesía por aquel mundo nunca consideró ser digno de tal título, ya que después de todo la verdadera razón por la que no habría lastimado a nadie era debido a que no tendría el coraje suficiente, viviendo toda su vida sin el valor suficiente para defenderse. Por ello, cuando Kim Min-soo hizo acto de aparición, inmediatamente se percató de que sería incapaz de hacerle frente, puesto que era consciente de que moriría en el intento. Aunque algo cambiaría al ver el sacrificio de Do-hun y el sufrimiento de su familia, por lo que habría tomado la decisión de hacer aunque fuese lo más mínimo por la humanidad. Siendo esta la razón por la que se habría dirigido al hospital, pues gracias a sus poderes tendría la capacidad de curar aquella enfermedad desconocida, salvando tanto la vida del Dr. Park como la del resto de pacientes. Y aunque en comparación con otros héroes sus habilidades no tendrían poder destructivo, sí tendría la capacidad de salvar millones de vidas, así que en lugar de luchar en el frente de batalla, habría tomado la decisión de utilizar sus poderes para curar a los heridos, ya que después de todo las armas poderosas y los soldados no eran lo único necesario para ganar esa guerra. Con esto en mente, el héroe llenaría la azotea con un campo de flores, esparciendo la cura con pequeños dientes de león que se disiparían en el viento. Desafortunadamente no sería consciente de que el héroe de la plaga se percataría de su presencia, quien rápidamente, deduciendo que se trataba de otro héroe, planearía hacerse cargo personalmente. Tras esto se nos explicaría que todos los mundos enfrentaban una crisis, y por ello en cada uno se invocaba a un héroe. Sin embargo, no todos los mundos eran justos ni defendían la justicia con el mismo significado. Revelándonos que el mundo al que el héroe de la plaga había sido invocado era conocido como el mundo de la perfección, en el cual como resultado del progreso sin fin la humanidad habría obtenido cuerpos inmaculados y mentes perfectas, hasta el punto de ser considerados casi dioses con gran inteligencia. Sin embargo, con el paso del tiempo maldijeron su paz y su vida infinita, por ello lo habían elegido a él con el propósito de terminar con sus vidas, ya que él era un ser humano que carecía completamente de cualquier sentimiento, estando completamente vacío por dentro.
Por lo que sin mucha objeción, Mareun terminaría aceptando su destino, sometiéndose a una dolorosa cirugía en la cual le inyectarían un poderoso virus, que incluso era capaz de matar a aquellos seres inmortales. Y aunque dicha historia no era tan glamurosa como la del héroe originalmente, contaría con aquellos que eran salvados con su muerte, y con aquel que lo salvaba cumpliendo sus deseos, ya que después de todo no había ninguna regla que exigiese que la historia debía ser glamurosa. Un par de días después de la aparición del héroe de la vegetación, el gobierno se había percatado de que Mareun finalmente se habría mostrado, deduciendo que esto era debido a la repentina curación de los infectados, por lo que planearían aprovechar esta situación para acabar con él de una vez por todas y permitir el despliegue de las tropas de la ONU. En cuanto a Mareun, antes de continuar con su camino se detendría a recolectar la sangre de aquellos que habían muerto por su enfermedad, siendo repentinamente interrumpido por una ráfaga de misiles, los cuales lograrían impactarlo directamente, causando una gran explosión que arrasaría con la zona. Sin embargo, el héroe habría previsto que esto ocurriría, protegiéndose en el último instante, tras esto utilizando la sangre que había recolectado crearía diversos clones con su misma apariencia. Mientras tanto en el cielo una parvada de cuervos volaría apresuradamente hacia los aviones, infectando rápidamente a los pilotos con el virus del héroe, provocando sus muertes en tan solo segundos. Por otro lado, los clones del héroe avanzarían rápidamente a través del fuego enemigo, con el único objetivo de acercarse lo más posible a los soldados, ya que una vez a su alcance estos terminarían autodestruyéndose. Al mismo tiempo se nos explicaría que el héroe de la plaga siempre se ocultaba excepto en los momentos que liberaba su virus, debido a esto el gobierno lo habría considerado demasiado peligroso, aunque su cuerpo no era diferente al de cualquier persona humana común, por lo que el gobierno había llegado a la conclusión de que si lograban encontrarlo serían capaces de eliminarlo tan solo con su fuerza militar. Siendo un grave error, pues sin importar cuántos clones asesinasen la infección del virus no se detendría, ya que después de todo la fuente de su poder eran las vidas de todo aquel que el héroe asesinaba, por lo que siempre y cuando la tasa de recolección fuese más rápida que la tasa de uso, el héroe tendría asegurada su victoria. Así al pasar de los días el gobierno continuaría con sus ataques, sin contar con que Mareun cambiaría su estrategia, enviando soldados infectados con su virus para acabar con las vidas de sus camaradas, todo con el objetivo de bajar la moral de los soldados. Siendo rápidamente catalogado como un virus andante, una célula cancerígena con máscara humana, por lo que simples soldados como ellos no podrían hacer nada en contra de aquel monstruo. Aunque esta situación no haría nada más que empeorar, puesto que el héroe lograría infiltrarse en la sala de mando utilizando el cuerpo de uno de los soldados, todo con el objetivo de acabar con el comandante a cargo de la misión de exterminarlo. Así el primer intento de luchar contra el héroe de la plaga habría terminado en un rotundo fracaso, llegando rápidamente a oídos de los generales restantes quienes entrarían en pánico al ver que ni siquiera las fuerzas especializadas en guerra química habrían podido derrotarlo. Por lo que reconocerían que el héroe de la plaga era el más peligroso hasta el momento, puesto que habría causado daño sin discreción a soldados como a civiles, por lo que al no tener más opciones decidirían utilizar a los héroes que aún estarían de su lado. Sin embargo, no todos los generales estarían de acuerdo con tal decisión, ya que por un lado aquellos que habían logrado establecer una cooperación cordial con los héroes, considerarían que tal batalla solo terminaría con la muerte de ambos bandos. Lo cual no se podrían permitir, ya que Xin Guarang la heroína de la fe terminaría liberándose, además que aún habrían más héroes descontrolados esparcidos por todo el país. Como último se mencionaría que aún desconocerían la identidad del héroe que había atacado el Ministerio de Defensa Nacional. Viendo que la discusión no llegaría a ningún lado, uno de los comandantes les recordaría que aún había un héroe a su disposición, aunque a diferencia del resto este contaría con antecedentes penales. Por lo que al día siguiente un grupo de militares se reuniría con dicho héroe, el cual sin más terminaría aceptando, ya que habría estado esperando ese momento sin importar que eso significase caminar directamente al infierno. Tras esto un gran número de agentes de seguridad y del gobierno se habrían reunido para escoltar a Taeil dentro de sus instalaciones, ya que éste contaría con 12 cargos por robo, 7 cargos por asalto y 3 crímenes por conducir sin licencia. Aunque el crimen por el cual era conocido era debido a un incidente donde habría asesinado a una persona y dejado completamente paralizada a otras 4 con sus propias manos.
Por lo que algunos agentes del gobierno dudarían en confiar en alguien que incluso había asesinado personas sin contar con poderes. No obstante, al no tener más opción se verían obligados a confiar en él, ya que después de todo sería una pelea entre escorias. Siendo repentinamente interrumpidos por una pequeña niña, quien afirmaría que su hermano mayor era una buena persona. Al mismo tiempo observaríamos un momento del pasado del héroe, viendo que a pesar de ser un criminal contaba con personas que aún se preocupaban por él. Siendo uno de estos un chico al cual consideraría su hermano menor, aunque no tendrían ningún parentesco familiar, puesto que ambos habrían sido abandonados en un orfanato desde muy pequeños. Aunque a diferencia de Tae-il, él sería un estudiante modelo, con un gran futuro por delante, por lo que constantemente intentaría convencerlo de abandonar su vida delictiva. Desafortunadamente, a pesar de sus intentos, Tae-il no planearía cambiar su mentalidad, revelándonos que la razón por la que él actuaba de tal manera era debido al abandono de sus padres, puesto que quería demostrarle al mundo entero que si desechaban a un niño éste se convertiría en alguien problemático. Todo motivado por una ira incontrolable, debido a un extraño sentimiento de inferioridad. Por ello, en algún punto de su vida habría comenzado a vivir como si realmente hubiera algo malo con él, ya que al no poder comprender la razón de su abandono habría tomado la decisión de existir como una persona que se lo merecía. No obstante, a pesar de su actitud arrogante, el héroe demostraría que realmente se preocupaba por él y los niños del orfanato, robando pequeñas sumas de dinero para ellos. Sin embargo, no planearía abandonar su vida criminal, robando una motocicleta nada más salir de prisión, sin ser consciente de que esto traería graves consecuencias, ya que tal acto lo llevaría a enfrentarse al líder de la pandilla, a quien derrotaría sin oportunidad alguna. Así, repitiendo este ciclo en un círculo vicioso en el cual era atrapado y puesto en libertad una y otra vez, siendo su hermano lo único reconfortante dentro de su vida, por lo que tan solo pensaría en continuar de la misma manera siendo un miembro más de una pandilla de perdedores, mientras que su hermano sería un miembro respetable de la sociedad. Desafortunadamente habría pasado por alto una cosa, pues las consecuencias de sus actos rápidamente lo alcanzarían, y aquella pandilla de motociclistas, al ver la relación que tendría con su hermano, habrían decidido vengarse de Tae-il haciéndolo sufrir a él. Por lo que tras capturarlo lo habrían lastimado brutalmente, hasta el punto de dejarlo completamente inconsciente en una cama de hospital, sellando sus destinos, puesto que Tae-il no se quedaría de brazos cruzados, dirigiéndose rápidamente a la guarida de la pandilla, pues planearía hacerse cargo de todos ellos él solo. Así, luego de una ardua pelea en la que Tae-il saldría vencedor, uno de los integrantes de la banda, al ver que su líder estaría a punto de morir, suplicaría que le perdonase la vida. Sin embargo, Tae-il no dejaría que una escoria como él saliese impune, pues la vida de su hermano valdría mucho más que la de simple basura como ellos, acabando con su miserable existencia. Tras esto, Tae-il, lleno de culpa, conduciría a toda velocidad en dirección a un tren, con el objetivo de pagar con su propia vida la de su hermano, aunque para su infortunio abriría nuevamente los ojos, encontrándose en otro mundo. Al mismo tiempo, frente a él aparecería una llave revelándole que lo habría elegido para ser el héroe. Sin embargo, Tae-il no aceptaría tal destino, ya que después de todo solo quería morir para saldar su deuda. Por lo que los siguientes días habría decidido permanecer inmóvil en aquella montaña, sin comer ni beber nada, estando cada minuto más cerca de su tan anhelada redención. Por su parte, aquella llave, al ver que el héroe al que había invocado se habría hundido en su miseria, intentaría convencerlo de cambiar de opinión, alegando que incluso si él moría en aquel lugar no sería suficiente para pagar su deuda, puesto que su vida como una escoria de la sociedad no valdría lo mismo que la de su hermano Min-jae. Dichas palabras resonarían profundamente en Tae-il, quien, comprendiendo que su efímera vida sería insuficiente, buscaría una respuesta en aquella llave, quien ante su inquietud lo motivaría a dar el primer paso, convirtiéndose en un héroe digno de lo que su vida representaba. De regreso al presente, Tae-il se prepararía para su inevitable destino, viendo que a su lado estaría aquella llave parlante, ya que sin importar la decisión que el héroe eligiese, siempre lo acompañaría. Minutos más tarde ambos serían escoltados hasta la base militar, en donde los altos mandos le expresarían su gratitud por participar en su guerra, al igual que le informarían que ya habrían confirmado la ubicación del héroe de la plaga, por lo que pronto sería llevado hasta aquel lugar.
Aunque Taeil no planearía quedarse sentado esperando su transporte, por lo que instantes siguientes utilizando la llave que llevaba consigo, revelaría su verdadero poder como el héroe de la fusión. Creando así un imponente robot que se elevaría ante las miradas de los militares, aunque esto tan solo sería el inicio de los preparativos, pues rápidamente tomaría uno de los aviones del hangar para dar inicio al proceso de fusión. Sin embargo, esto no sería bien visto por los militares, quienes creerían que Taeil planeaba sabotear sus equipos desde un inicio, por lo que darían la orden de comunicarse con el comando para poder someter al héroe de la fusión. No obstante, al notar lo que realmente estaría haciendo, el comandante cambiaría de planes, solicitando que llevasen a la base su mejor equipo, pues se habría percatado de que el héroe, en lugar de destruir, estaría mejorando su armamento. En cuanto a Mareum, finalmente llegaría al hospital donde se encontraba el héroe de la vegetación, mostrándose sorprendido al ver que éste no había escapado, así que sin pensarlo demasiado planeaba darse un festín con él, y con los refugiados que permanecían en el lugar. Pero las cosas no saldrían como lo había previsto, pues en ese instante Taeil aparecería de improviso, y sin darle oportunidad de reaccionar, atravesaría el edificio con una fuerza brutal partiendo al héroe en dos. Tras esto y sin darle el tiempo suficiente para que regenerar su cuerpo, lo atraparía entre sus dedos para calcinarlo hasta los huesos, acabando con el héroe de la plaga con una facilidad aterradora. Sin embargo, aquello no representaba el final de Mareum, ya que gracias a los cuerpos infectados que había dejado en su camino, lograría regenerarse, comprendiendo inmediatamente que aquel robot en realidad era otro héroe. Aunque desafortunadamente antes de siquiera poder idear un plan, sería nuevamente atacado por el héroe de la fusión, quien con el apoyo del ejército dispondría de los satélites militares de mayor tecnología de los Estados Unidos, lo que le permitía rastrear en todo momento la ubicación de su adversario. Comenzando una cacería implacable, en la que fue destruyendo una a una las copias del héroe de la plaga. En paralelo se nos mostraría una conversación ocurrida el día anterior entre Taeil y el comandante que lo había reclutado, en la cual el héroe, consciente de que lo más probable era que muriera en la misión, pidió que si caía en combate les dijeran a sus seres queridos que había muerto en un accidente de moto el año anterior. Pero si lograba vencer, deseaba que el título de héroe fuese atribuido a su hermano, quien ya yacía en coma. De regreso al campo de batalla, Mareum, al notar que con cada muerte el flujo de su poder se desestabilizaba, sentiría una profunda rabia hacia el mundo que no dejaba de castigarlo. Suplicando entre gritos que le permitieran arrasarlo todo, advirtiendo que si era derrotado, la plaga acumulada en su cuerpo se liberaría y ambos perecerían en ese lugar. Aunque sus advertencias no harían mella en Taeil, quien implacablemente seguiría destruyendo sus copias, avanzando sin dudar hacia un final inevitable. O al menos así habría sido, de no ser porque en ese instante su cuerpo mostraría los primeros indicios de estar infectado por el virus, debido a que durante todo ese tiempo en el que había estado destrozando los cuerpos del héroe de la plaga, sin saberlo solo había contribuido a propagar la infección. Pues el virus se había filtrado silenciosamente en su cabina, propagándose implacablemente por su sistema, comenzando a corroer su cuerpo poco a poco. Sin embargo, esto tan solo llenaría aún más de emoción a Taeil, quien con cada golpe demostraría que el enemigo perfecto para una plaga no era una vacuna, sino alguien como él, que no temía a la muerte, ya que una simple vacuna tan solo crearía nuevas variantes. Por lo que al avanzar de la batalla, Mareum entraría en más desesperación, pues frente a él se encontraba un paciente con trastornos mentales que seguiría luchando hasta la muerte, así que al estar completamente arrinconado se vería obligado a utilizar su as bajo la manga, lamentando no haber podido comer más, ya que de lo contrario su transformación habría sido perfecta. Así instantes siguientes emergería del subsuelo acompañado de un gigantesco gusano, debido a que planearía acabar de una vez por todas con aquel enfrentamiento. Ante todo esto y al ver que su héroe no planeaba detenerse, la llave intentaría hacerlo entrar en razón, aconsejándole retroceder para analizar la situación. Sin embargo, Taeil tendría otros planes, ya que frente a sus ojos estaba la oportunidad perfecta para aumentar el valor de su vida y pagar su pecado, por lo que sin dudarlo un segundo retomaría la ofensiva. Al mismo tiempo veríamos un momento del pasado, pues tras cruzar al mundo del héroe aquella llave habría mostrado cierto interés en una historia de autodisciplina y autolesiones, lo cual lo habría llevado a preguntarse si realmente el camino que su héroe había elegido lo llevaría a su salvación.
De regreso a la batalla, ante la persistencia de su rival, el héroe de la plaga no planeaba retroceder, aprovechando una pequeña abertura para atacarlo, logrando atravesar y arrancar uno de sus brazos al robot. Por lo que en respuesta Taeil rápidamente tomaría la lengua del gusano para elevarlo por los aires, así utilizando su potencia de fuego para acabar con él, dejando vía libre para enfrentarse directamente a Mareun, con quien planeaba morir para que su hermano fuese reconocido como el gran héroe que salvó a la humanidad. Siendo repentinamente interrumpido por una voz conocida a través del comunicador, pues se trataría de su hermano Min Jae, quien le reclamaría que sacrificarse no era la manera correcta de pagar su deuda, revelándole que incluso antes de que él regresase ya se habría recuperado, sin embargo habría tomado la decisión de ocultárselo hasta el momento indicado, pues era consciente de que Taeil intentaría pagar su deuda sin importar el costo. Y aunque este último intentaría explicarle que esa era la única manera de expiar sus pecados, Min Jae no lo permitiría, ya que la única manera en la que podría perdonarlo era que saliese con vida y fuese con él suplicando perdón de rodillas, pues solo entonces saldaría su cuenta. Con esto en mente y aunque era demasiado tarde debido al estado de su cuerpo, Taeil planeaba regresar con vida a pesar de verse superado en gran número por una decena de gigantescos gusanos, pues en aquel mundo existían muchos tipos de valentía, desde entrar a un campo de batalla poco favorable hasta la de no tolerar la injusticia, pero el mayor acto de valentía entre todos era la de reconocer sus propios errores y buscar el perdón. En cuanto a Mareun, solo podía imaginar cómo habría sido su evolución perfecta de no haber aparecido Taeil, pues tras matar a decenas de miles y absorberlos habría logrado alcanzar la cúspide de la perfección como el héroe de la plaga. Sin embargo, el destino no lo habría permitido, por lo que lleno de frustración por haber truncado su ascenso descargaría toda su furia sobre Taeil, quien a pesar de la adversidad avanzaría rápidamente a través de los constantes ataques de los gusanos. Hasta que finalmente tendría al alcance de su mano al héroe de la plaga, desafortunadamente antes de poder acercarse más sería devorado por una gigantesca boca. Ante tal final Mareun no podría evitar llenarse de regocijo, y aunque su objetivo de exterminar a toda la humanidad se había visto momentáneamente retrasado, había dejado en claro que no existía ser en aquel mundo capaz de oponérsele, y solo era cuestión de tiempo antes de cumplir su propósito final. Con esta certeza en mente, trazaría su siguiente movimiento, acabar con el héroe de la vegetación y con todos los refugiados que se ocultaban en el hospital. Plan que más pronto que tarde sería nuevamente interrumpido por Taeil, quien emergería desde las fauces del monstruo con un robot más imponente y devastador que el anterior. Pues en el último instante aquella llave le habría revelado que en una situación donde no habían piezas solo podía confiar en su propio cuerpo. Por lo que al comprender sus palabras, Taeil se fusionaría a sí mismo con la llave, adquiriendo un cuerpo frío como el acero, mientras que mantenía un corazón tan ardiente como el fuego, pues desde un principio la llave era consciente de que Taeil solo necesitaba el tiempo y la ocasión para que su corazón ardiera con pasión, convirtiéndose en uno de los héroes más fuertes de la actualidad. Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me.